emprendí grandes obras, hice que me construyeran casas y que me plantaran viñas. Tuve mis propios huertos y jardines y allí planté toda clase de árboles frutales. Mandé construir estanques de agua para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Versículo 7, compré esclavos y esclavas y tuve criados que nacieron en mi casa. Tuve también grandes ganados de vacas y de ovejas, más que todos los que reinaban antes de mí en Jerusalén. Acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores, cantoras y disfruté de todos los placeres humanos habidos y por haber. Mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén, pero además siempre conservé mi sabiduría. No les negué a mis ojos nada que deseaban ver, ni conscientemente me aparté del placer alguno, porque en lo último disfruté de todos mis afanes. Esta fue la recompensa de todos mis afanes. Luego me puse a considerar todo lo que yo había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlo, y resultó que todo era vanidad y aflicción del espíritu. Nunca es aprovechoso bajo el sol. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Pedimos tu bendición. Ayúdanos a poner el ídolo del placer en la perspectiva correcta que va en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a adorarte solamente a ti. Permite, Señor, que podamos compartir tu palabra en amor sin dejar a un lado la verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Tome su asiento, por favor. Bueno, espero en los próximos 45 minutos tomar su atención, donde estaremos hablando del ídolo del placer. Levante sus manos si a usted le gusta el placer. ¿A nadie le gusta el placer? ¿Sabe usted que el placer es bueno? Dios lo creó. Dice la palabra de Dios que Él toma placer en la creación que Él hizo. Y usted es creación de Dios. Por lo tanto, a Dios le agrada el placer. A usted también le debe de agradar. No sé por qué no levantó la mano. Nomás miré como dos manos. Pero se supone que cuando usted viene a Cristo, usted viene a vivir una vida llena de abundancia de la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su voluntad. Pero mire, déjeme le explico esto, o déjeme le cuento una historia. Había un hombre, era este hombre que se encontró con una mujer muy bonita, bonita. Él sabía que tenía que conocerla porque él necesitaba una compañera, así que un día él encontró la oportunidad de conocerla a ella. Y después de tiempo de conocerla y tratarla y hablarle, él le pidió que fuera su esposa. Ella muy contenta le dijo, sí me caso contigo. Así es que ella le empezó a decir, te prometo que seré la mejor esposa del mundo. Siempre te tendré la comida lista. Siempre te apoyaré en tus proyectos que tú quieras hacer. Siempre te alentaré en las buenas y en las malas. Seré tu mejor amiga, tu mejor compañera. Seré la mejor perfecta. A lo que el hombre pensé, wow, creo que me he sacado la lotería. La joven solo le dijo, solo tengo un pedido que hacerte. Solo tengo un pedido que hacerte. Solo quiero que en el año, cada año, me des una semana para mí sola. Tú puedes tenerme 51 semanas, que tiene el año, 51, pero una semana déjalo para mí. Esa semana yo quiero ir a visitar al que antes era mi novio. A lo cual el esposo dice, eso como que no es parte del trato. Yo te quiero a ti las 52 semanas. A que la joven dijo, ok. Entonces dame nomás 3 días al año para mí sola. Los demás días, los 362 días, tú me vas a tener completita, pero esos 3 días dámelos para mí, para yo regresar con el que antes era mi novio y mirarlo un rato. A lo cual el joven dijo, no,
Porque un día que nos casemos es un compromiso y son votos que tenemos que cumplir. A lo que la joven dijo, ok. Ya veo que eres un hombre duro y fuerte de carácter. Solamente un día. Tú me puedes tener 364 días al año, pero dame un día para mí sola. Y ese día yo hago lo que yo quiera. A lo que el joven le volvió a repetir, no. Es un compromiso el casarse. Es darlo todo, es dejar toda la vieja vida, es despegarse de lo de antes, de lo de atrás. A lo que la joven dijo, ok, ¿qué tal una hora? Solo una hora al año, para mí sola. A lo que el joven dijo, no, o es todo o es nada. Lo que muchos cristianos hoy en este día quieren hacer o quieren sentirse cristianos muy contemporáneos o a la moda y dicen, Jesús, me quiero casar contigo, Cristo, y quiero vivir contigo para siempre. Pero déjame regresar o déjame permitirme algunos momentos para regresar a mi vieja vida pasada y revolcarme como antes. A lo cual Jesús dice, no, porque tú costaste la sangre de Cristo. Y en estos tiempos, hermano, déjame decirte que estamos mirando el ídolo del placer, donde tristemente se le da una vista equivocada al placer que Dios nos da a nuestra vida para poderlo disfrutar con Él y no fuera de Él. A veces decimos, Jesús, pero tú sabes que tienes la mayor parte mía. Solo déjame un poco de mí, solo déjame divertirme un poco, Jesús. Ahora estás en una nueva relación conmigo, dice Jesús, sin importar el placer que tenías antes, ahora conmigo todo es hecho nuevo. En Cristo dice la palabra de Dios que somos hechos nuevos, y cuando somos nuevos, habla de nuevos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿le perteneces tú a Jesús? Y si no hay nadie a su lado, voltee con el que está atrás de usted. Dígale, ¿le perteneces tú a Jesús? Mire, déjeme hablarle hoy en este día del ídolo del placer. El ídolo del placer. ¿Está mal que usted tenga placer? No tenga miedo a contestar. No. Dios quiere que usted tenga placer, pero un placer sano en la palabra de Dios, porque todo lo que usted haga, déjame decirle, afecta no nomás a usted, sino su vida, sus generaciones que vienen después de usted. Usted puede hacer un gran impacto en su vida, pero mire, una de las condenaciones en la palabra es que el hombre ama más el placer que a Dios, según 2 Timoteo 3:4. Dice, amadores de los placeres más que de Dios. Eso es lo que la gente hace. Cuando el placer se desconecta de Dios, se convierte en un ídolo. Y Salomón había hecho del placer un ídolo, era el hombre más rico del mundo. Y dice que nunca se negó ningún placer. En otras palabras, cualquier cosa que fuera divertida, él lo compró, él lo tomó, él lo hizo un ídolo de todo lo que hacía. Eclesiastés 2:25 dice, porque ¿quién puede comer o gozar o tener placer fuera de Dios? Dice la palabra de Dios que separados de Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Cuando una hoja se cae del árbol, se empieza a marchitar. Y cuando usted y yo hacemos del placer un ídolo y queremos tener nuestro placer fuera de Dios, nos empezamos a marchitar. Y Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que usted esté verde, como árbol que esté sembrado junto a un río, que eche raíces profundas, que sus hojas sean verdes, que su fruto que usted dé sea fruto bueno y admirable para la gloria de Dios. Y eso solo lo puede hacer Dios, pero necesitamos mantenernos conectados al placer que Dios da. Placer que no está en Dios, la palabra dice que es pecado. Y la gente lo puede ponerlo de una palabra más contemporánea, puede decir que es un mal hábito, puede decir que un deslizón, pero la palabra lo llama pecado. Y todo pecado nos separa de Dios. Bueno,
Por ejemplo, mire, tenemos el placer del entretenimiento, donde lo que me entretiene a mí no entretiene a Dios. Lo que es divertido para mí no es divertido para Dios. Y Hollywood nos entretiene todo el tiempo. Si comparamos el tiempo que pasamos en el cine, en la televisión o en el teléfono, comparado con el tiempo que pasamos con Dios, déjeme decirle que la televisión gana, el teléfono gana y todo gana. Es la realidad. Vivimos en tiempos donde Cristo está cerca por venir y la palabra de Dios dice que en los últimos días usted miraría toda esta clase de cosas. Pero es el placer del entretenimiento. Ahora, ¿es malo la televisión? No. ¿Es malo el teléfono? No. ¿Es malo el cine? Tampoco. Es el lugar que usted le dé a un lado de Dios. También está el ídolo del deporte. Aunque la Biblia habla de deportes, carreras, de box, pero muchos de nosotros sabemos más estadísticas sobre jugadores que de escrituras de la palabra de Dios. Yo conozco varios que se saben el equipo completo, la camisa, el número, cuántas copas llevan ganadas, pero no se sabe ni un versículo. Eso es vergonzoso para la palabra de Dios, para el evangelio de Dios. Ni diga que es cristiano. Porque usted tiene que estar listo para confrontar, para defender la palabra de Dios. El sábado, ayer que estuvimos en el Swami, compartiendo la palabra de Dios, invitando gente que viniera, llega gente de toda ahí. Llega gente que le da comezón por escuchar la palabra de Dios. También llega gente que quiere estar lejos de ayudarnos, echándonos ánimo, porras, quieren estar contradiciendo. Para eso no tengo tiempo. Pero aún así yo tengo que defender la palabra de Dios. Tengo que estar listo para derrumbar argumentos. ¿Se acuerdan lo que compartíamos el jueves? Lo que estábamos estudiando. Derrumbando argumentos. Yo no ocupo defender a Cristo, pero sí tengo que defender la palabra de Dios. Y a veces así sucede. Sabemos más sobre cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios. Pero mire, también la palabra de Dios habla sobre las relaciones íntimas, donde a veces podemos hacer de eso un ídolo. Yo sé que esto le va a gustar a los papás, pero a veces los videojuegos llegan a ser también ídolos. No en usted, porque yo sé que usted no juega videojuegos, y si juega quizás nomás llega hasta el nivel 1, pero sus hijos pueden durar horas. El tiempo que nuestros hijos pasan jugando videojuegos, ahora, ¿está mal que jueguen videojuegos? No. Es el tiempo que usted y yo como papá les permitimos a que ellos jueguen. Pero mire, tenemos que regularmente estarles diciendo, ya para. Ya para. Pero como cada mes sale un juego nuevo, el niño tiene que probarlo. Y hacen de eso de repente ídolos. ¿O qué me dice de la comida? El placer de comer. Usted y yo sabemos que hay una medida de lo que usted debe de comer, pero a veces comemos de más y se puede llegar a ser un ídolo. Dice Filipenses 3:19. Filipenses 3:19 dice, sus Dios son sus propios apetitos. La palabra de Dios dice que glotones, que comemos hasta, de repente ya no se puede ni mover, pero eso también puede llegar a ser un ídolo. Ahora mire, como puedes ver, la idea de la idolatría o de la idolatría del placer es muy extensa, abarca muchas áreas en su vida, no solamente una cosa. Yo nomás le mostré 5, el entretenimiento, los deportes, la intimidad, videojuegos o la comida, pero es extensa. Y en Efesios 5, de 3 al 8, nos da una lista larga de lo que puede ser el uso del placer mal puesto o mal usado. Dice Efesios 5, acompáñeme ahí si trae su Biblia, en su teléfono, en su iPad, me la traiga, pero acompáñeme para que vea que no lo estoy cuenteando. Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 8. Y cuando esté listo, dígame, ¿listo? Amén. ¿Listo? Bueno,
Dice la palabra, yo tengo Reina Valera contemporánea, pero dice, ustedes deben comportarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indicencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alabe a Dios. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo de Dios. Versículo 6. Que nadie los engañe con palabras huecas. ¿Sabe cuáles son las palabras huecas? Las que te van a decir, un poquito no hace daño. Una al año no hace daño. Esas son palabras huecas. Porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Versículo 7. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor, diga conmigo, estoy unido al Señor. Ahora por estar unido al Señor, vine a la luz, o viven en luz. Y viene la reprensión. Pórtense como quienes pertenecen a luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud, verdad. Versículo 10, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Cada placer que usted vaya a hacer, examínelo si eso le agrada a Dios. Ponga primero a Dios y verá que hasta le sobra tiempo para hacer las cosas. Yo le he dicho a usted muchas veces esto. Cuando yo pongo mis prioridades en Dios, me sobra tiempo. Cuando hago mis planes primero, ¿sabe qué? Ni acabo los míos, ni los que tengo para Dios. Pero cuando hago primero lo de Dios, Dios se glorifica y me da tiempo. Ahora, a muchos les gusta reírse. ¿A quién le gusta reírse? No es pecado reírse. ¿Recuerda usted cuando vivía antes sin Dios? Algunos eran buenos para reírse hasta de más. Pero de hecho la risa, dice la palabra de Dios, que es medicina para el alma. Pero a muchos les gusta reírse no solo de la gente, sino de chistes y de comedias. Y usted sabe de lo que le estoy hablando. No hay modo de escapar de los ídolos. Están en todo alrededor. A donde quiera que usted vaya, el enemigo, el diablo es bien astuto y lo bombardea por cualquier lado. Tú tienes una fábrica de ídolos en tu casa. Algunos, o más bien la mayoría lo traemos con nosotros, que es el teléfono, y usted sabe de lo que le estoy hablando. En cuanto te das placer con lo que no le gusta a Dios y miras lo que no debes mirar. Hoy usted, aunque no pida algo, siempre habrá alguien que le mande notificaciones, cosas que usted no debe ver, y ahí está. Ahora, no todos somos tentados al mismo grado de placer, pero dígame la realidad, ¿es un problema sí o no? Cuando el placer se desconecta de Dios, puedes tener placer, puedes entretenerte aparte de Dios, pero lo que no puedes tener es una relación sana con Dios si te desconectas de Dios. Una de las razones de que Dios no se experimenta más en la vida de los cristianos es que queremos tener nuestros propios placeres. Pero incluso en el placer usted puede estar en la presencia de Dios, porque a Dios le agrada eso. Por ejemplo, mire, hay una historia que me mandó un pastor que dice, un hombre llevó a su familia a Disneylandia. ¿Quién ha ido a Disneylandia? Es el lugar donde los hijos se divierten. El reino para los niños, pero dice, y este señor llevó a sus hijos de vacaciones donde hay un mundo mágico lleno de placeres y diversión. La razón que fueron es porque querían tener un momento de placer con la familia en el reino mágico. De repente dice el hombre, mi hijo ya no estaba conmigo. Y empezamos a preocuparnos a tal modo de estar en pánico. ¿Alguna vez usted se le ha perdido a su hijo? Por un segundo, 2 minutos, 5 minutos, es algo horrible. Si a usted le ha sucedido eso.
Empezaron a gritar el nombre de su hijo por todos lados sin ninguna respuesta. Buscaron seguridad y empezaron a hacer una búsqueda extensa por todos lados, amigos, todos los que estaban ahí buscando al niño. Después de un largo rato lo localizaron teniendo el niño mucho placer al lado de Mickey Mouse. El niño estaba bien contento al lado de Mickey Mouse, teniendo mucho placer ahí. Mientras que el papá estaba angustiado. Mi hijo, dice el hombre, estaba teniendo mucho placer que ni siquiera se dio cuenta el hijo que se había desconectado de su papá. Estaba tan divertido que ni siquiera extrañó a su papá. ¿Ves? El niño no estaba buscando a su papá, estaba muy entretenido. El papá lo estaba buscando. Y el niño no lo buscaba porque se la estaba pasando muy bien. El placer estaba tan bueno que hubo una desconexión entre ellos, el papá e hijo. Ahora, el papá fue el que lo llevó ahí. El papá compró los tickets, el papá compró la comida, el papá compró cada ticket para que el niño se subiera a los juegos. El papá pagó todo para estar ahí. En otras palabras, sin el papá, el hijo no hubiera podido tener diversión. Pero lo que estaba más, pero lo que pasó, que estaba más encaminado en el placer para pasar tiempo el hijo sin el papá. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, lo que hemos hecho como cristianos es que hemos tomado la creación de Dios, de tu papá y el mío, lo que Dios ha creado para ti, para mí, y nos hemos olvidado del que dio la creación, excluyendo al papá de nuestra diversión. ¿Alguna vez se ha encontrado usted así? Disfrutando lo que su papá Dios creó para usted y para mí, pero nos desconectamos de Dios. Eso es lo que le sucedió a este papá. Su hijo muy emocionado, a donde el papá lo llevó, desconectado. Pero mire, el ídolo del placer es cuando queremos disfrutar un placer aparte de Dios. ¿Dejaría usted ir a su hijo a que fuera a tener placer solo? ¿Verdad que no? Pero dígame la verdad, si en estos tiempos los niños hasta se les salen del hogar, a los 13, 14 años, de repente usted tiene que estar revisando el cuarto cada 2 horas porque quizás se le salió por la ventana. ¿Por qué? Porque los hijos quieren tener placer fuera del placer que el papá puede proveer. Y casi siempre es porque el placer que queremos está mal. Por ejemplo, el placer de las drogas, el placer de las relaciones fuera del matrimonio. De hecho, una de las herramientas que el diablo usa es la tentación del falso placer o placer momentáneo en la carne. El enemigo siempre te va a mostrar que es algo rico, que es algo deleitoso. Pero bueno, ahora que ya lo deprimí sobre el placer, porque ya sé que ya se deprimió, y ya no va a poder divertirme, ya no va a poder tener placer. Déjeme, le doy buenas noticias. ¿Quiere buenas noticias? Dígale que está a tu lado. ¿Quieres buenas noticias? Pregúntele. Las buenas noticias, miren, las buenas noticias es que Dios es un Dios de placer, es un Dios santo, soberano, justo, pero no es un Dios aburrido, es un Dios de placer. Salmos 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere como Él quiere. Él hace todo lo que Él quiere para Él. Él celebra cuando hace algo bueno. Recuerda que en Génesis cuando Él hizo los cielos y la tierra y decía, quedó bien, quedó bien. Cuando hizo al hombre y a la mujer, quedó bien. Y Él celebra. Isaías 43:7 dice, a todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y los hice para mi gloria, para mi placer. Dios lo creó a usted para la gloria de Él mismo. Tú fuiste creado para el placer de Dios, para su gloria. Todo lo que Él hace es para su gloria. Todo lo que tú hagas, si comes, si bebes, todo lo debes de hacer para la gloria de Dios.
Porque a Dios le gusta el placer, no solo quiere disfrutar del placer de lo que Él ha hecho, Él también quiere que tú disfrutes de lo que Dios está disfrutando. Lucas 12:32 dice, porque a su padre, porque su padre ha decidido darles el reino. ¿Sabe usted que Dios a usted le dio un reino? Pero a veces queremos disfrutar un reino que no nos pertenece y es donde dolores de cabeza. Pero mire, la buena noticia son que aunque hay un ídolo del placer que te aparta de Dios, también hay un placer legítimo que Dios quiere que usted disfrute con Él. Algunos de nosotros hemos crecido en iglesias donde todo el placer era pecado. No sé si a usted le tocó así. Te tenías que vestir como anciana, sin maquillaje, con faldas arrastrando hasta la puerta de atrás. Quizás creciste de donde todo era negativo, donde creciste quizás creyendo que incluso el divertirse era pecado y usted no podía hacer nada sin que lo estuvieran diciendo que era pecado. En Génesis capítulo 3, del 1 al 6, da una historia ahí. Adán y Eva podían disfrutar de todo lo que estaba en el jardín. Solo lo que estaba en ese árbol del medio del jardín, de ahí no podían comer, porque Dios quería enseñar al hombre que el hombre no puede ser independiente. Pero ¿sabe qué? Esa es la lucha que el hombre más tiene. El hombre quiere ser independiente y el hombre batalla con someterse a Dios. Diga al que está a su lado, ¿batallas para someterte a Dios? Si no le contestó, se mira que sí. Pero si le contestó, qué bueno. Bueno, separados de Dios nada podemos hacer. Solo de ese árbol de la ciencia y conocimiento, Adán y Eva no podían comer. Pero ¿quién cree que llegó? ¿Quién cree que llegó con Adán y Eva? El mismo que llega contigo y conmigo a decirnos, prueba un poquito. Un poquito no es nada. Así que Dios les ha dicho, le dice Satanás, que no coman del árbol del huerto. Así te va a decir Satanás también a ti. Así que Dios ha dicho que no hagas esto. Y usted dice, pues sí, ¿verdad? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios y conocerán el bien y el mal. ¿Acaso Dios no les permite que se diviertan? Le estaba diciendo el chamuco, es lo que le estaba queriendo decir. No dejen que su fe les impida tener placer. Ese árbol sabe como los demás. Ahora, fíjense lo que le voy a decir. Este árbol, o no era la primera vez que Eva miraba este árbol, ya lo había mirado muchas veces. Pero lo había mirado con los ojos de Dios, porque Dios les había dicho, de este árbol no comerás. Pero una vez que llega el enemigo, Eva empezó a mirar el árbol con los ojos del diablo. De una manera diferente, como van a llegar gente contigo, que quizás te den un consejo que no esté en la palabra de Dios, y usted lo va a mirar de una manera diferente, no como dice la palabra de Dios. Y ahí es donde entra el peligro. Satanás solo te va a decir lo divertido del pecado, pero nunca te dirá lo duro, lo desastroso, lo triste, las falsas consecuencias, lo terrible o lo difícil que es volverte a levantar cuando uno cae. Eso no te lo va a decir el diablo. Solo te va a decir, disfruta ese momento. Yo sé que muchos de ustedes pueden testificar lo terrible que es caer en pecado después de haber conocido a Cristo. Y lo puedo decir porque no veo a ninguno de ustedes con la aureola todavía. Pero yo sé que todos tenemos testimonios que podemos contar cuando nos hemos separado de Dios y hemos pasado por esos amargos momentos, porque son amargos.
porque estar separado de Dios es lo peor que a usted le puede suceder. Y el diablo es astuto. Pero Dios dice hoy, si tomas de mi placer, no habrá dolor. Si usted se enfoca en lo que Dios le da, si practicas conmigo o si participas conmigo, disfrutarás del verdadero placer. Yo le pregunto a usted, ¿quiere usted disfrutar del verdadero placer? ¿O quiere usted disfrutar del ídolo de los placeres? Hay una historia en Hebreos capítulo 11, versículo 24, donde dice que por la fe, cuando Moisés ya era un adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado. ¿Pondría usted la otra mejilla? Le pregunto. ¿Qué tanto fuerte está su fe? ¿Pondría usted la otra mejilla? ¿Despreciaría usted una herencia grande por honrar a Dios? Dice aquí que Moisés prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate nomás. Lo que muchos hacemos hoy en día es que ignoramos la herencia que tenemos y la canjeamos por los delitos temporales del placer. ¿Se acuerda usted de ese programa? Yo sé que usted sí se acuerda. Yo estaba chiquito cuando empezó, cuando ya se estaba terminando, pero era cuando usted podía catapixiar lo que usted se había ganado. ¿Recuerda? ¿Quién recuerda el nombre del programa? Con Chabelo. Pues yo no me acuerdo muy bien porque estaba chiquito. Pero ¿se acuerda usted? Que él sacaba algo, se ganaba algo y no lo quería, lo catapixeo, lo cambio. Porque no me gusta ahorita. Pensando que había algo mejor ahí. Y con Dios, a veces usted y yo no sabemos de la gran herencia que tenemos en Cristo Jesús, conforme a la palabra de Dios, en lo que es en Cristo. Y como a veces no sabemos lo grande que es esa herencia, la cambiamos, la canjeamos por un momento de placer. ¿Sabe usted lo que es experimentar dejar a un lado a Dios? Dios no se aparta de usted. Dios ahí está. Pero ¿sabe usted lo que es cuando usted se retira de Dios? Yo lo he vivido y créame que es amargo estar separado de Dios. ¿Sabe usted lo que decía David sobre el placer? El papá de Salomón. Si trae su Biblia, acompáñenme allí en Salmos 16, versículos del 1 hasta el 11. Salmos 16, versículos del 1 hasta el 11. Y espero que cuando salga de aquí no salga diciendo, ya no me puedo divertir, ya no puedo hacer nada. Al contrario, busque tener placer en Dios. Salmos 16, versículo 1. ¿Está listo? Cuando esté listo, dígame listo. Amén. Un gloria a Dios. Listo. Dice ahí, yo tengo versión Reina Valera contemporánea, pero dice, cuídame, oh Dios, porque en ti confío. Yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño, que sin ti no tengo ningún bien. Poderosos son los dioses del país, según todos los que ellos se complacen, pero grandes dolores esperan sus seguidores. Jamás derramaré ante ellos ofrendas de mi sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. Tú, Señor, eres mi roca y mi herencia. Tú eres quien me sostiene. Por suerte recibí una bella herencia, hermosa. Es la herencia que me asignaste. Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas y aún de noche me reprendes. Todo el tiempo pienso en ti. Señor, contigo a mi derecha jamás caeré. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro. No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. ¿Qué lo llenaba de alegría a David? La presencia de Dios. Dice lo último en ese versículo. Estando a tu lado, seré siempre
dichoso. Hermano, hay gente que hoy en estos días pierde su hogar, pierde su trabajo y como si el mundo se hubiera acabado. Pero dice David aquí que que David sabía que estando Dios a un lado de con él, nada le podría faltar. Con solo su presencia se llenaría de alegría. En otras palabras, David dice, me juntaré contigo, Dios, porque contigo estaré lleno de alegría y seré dichoso. Seré protegido, seré cuidado aún en tiempos de peligro, porque en tiempos de peligro tú estarás conmigo. ¿Sabe que mucha gente se motiva cuando ve una película de acción? Salen del cine bien, voy a ser superhéroe, Superman. Pero ¿sabe que la película que usted miró no lo va a proteger a usted? Hay gente que sí sale de las películas. Ni siquiera Chapulín Colorado va a poder salir a ayudarte. Ni Santo Claus, y mucho menos Walter Mercado, para que le dé otro horóscopo. No podrá ayudarle, solo Dios. Conclusión, mire. Así que déjeme poner algo bien en claro a usted. Dios no está en contra del placer. De hecho, no puedes encontrar mejor placer de lo que Él da. Pero Dios sí está en contra que del placer hagas un ídolo donde solo quieres tener tu propio placer y no incluir a Dios. Eclesiastés habla muy claro de que todo sin Dios es vanidad. Sin Dios nada lo puede satisfacer a usted. Podrá tener un tiempo, 1 minuto, 5 minutos, un día de placer, pero ese placer se acaba, se va, como cuando se marchita una hoja. Dios tiene muchos árboles en su jardín, del cual usted y yo podemos comer. Solo no dejes a Dios fuera. Usted y yo tenemos que tener mucho discernimiento en cuál es el verdadero placer, porque hay tantas cosas que estropean el sano placer. Usted y yo tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, porque hoy la gente, usted sabe, la gente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman. Y usted tiene que saber qué dice Dios, qué haría Jesús. ¿Usted cree que Jesús diría, una no es ninguna? No, pero nosotros sí lo hacemos. ¿Alguna vez usted ha ido a surfear? ¿O conoce usted a alguien que surfea, que va al mar a buscar las olas, que es alguien extrovertido, que le gusta la emoción? Aunque le salga un tiburón allá abajo, él se va a buscar las olas. Bueno, los que van a surfear siempre buscan una emoción temporal, porque solamente es cuando agarran la ola y bajan esa ola. Después que se acaba esa emoción que dura unos 5 segundos, tienen que volver a regresar, subir otra vez, pasar arriba del mar, esperar otra ola que regrese para poder tener otro momento de emoción. Bueno, usted puede ser uno de ellos, o usted puede buscar ser como los que esquían en el agua, los que van pegados al barco, el barco los va jalando y los van esquiando, esquiando en el agua. Pero ellos, los que van esquiando en el agua, ellos no tienen que buscar una ola, porque a ellos los jala algo que tiene poder, que es el bote. Ellos no tienen que buscar una emoción de un segundo, ellos pueden tener todo el placer que quieran mientras ese bote esté jalando. Y en nuestra vida cristiana podemos ser de esas dos clases, el que busca la emoción temporal o el que va jalado por el poder de Dios. Porque cuando usted y yo vamos con el poder de Dios, usted va poniendo toda su confianza, toda su fe, toda su vida en el poder de Dios sin buscar emociones temporales. Y cuando es así, créame que su vida es diferente, sin buscar emociones temporales. Póngase de pie por favor 1 minuto. Cierra sus ojos ahí donde están. Y Señor, te damos gracias en esta tarde. Pedimos tu bendición por tu palabra.
que nos guía a toda verdad. Pedimos tu bendición, Señor, porque nos hablas directo al corazón, nos hablas con amor, porque tu palabra, Señor, es amor y penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor. Que en este mundo, Señor, cualquier placer fuera de ti es vanidad, Señor. Cualquier placer fuera de ti no tiene propósito, sino simplemente algo momentáneo. Padre, gracias por tu palabra que es verdad, Señor. Que nos confronta, Señor, pero nos lleva a otro nivel, a vivir una vida más santa y recta hacia ti, Señor. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, queremos regresar a ti, Señor, a tus caminos. Porque angosto es el camino, estrecho es el camino, Señor, y muchos lo pierden. Pero queremos que tu palabra, Señor, nos guíe a ese camino derecho, ese camino estrecho, Señor, donde solamente se puede adorar a ti, donde tú derribas ídolos de nuestro corazón, Señor. En este día, gracias porque nos has ayudado, Señor, a identificar si hay ídolos o si hay placeres a los cuales le damos más importancia que no sea a ti, Señor. Que nos ayudes a vivir mejor para ti. Que nos ayudes, Señor, a disfrutar lo que tú nos das en tu presencia, en tu amor, Señor. Que no permitas que nos dejamos guiar por la corriente de este mundo. Que no permitas, Señor, que nuestros hijos, que son como flechas en las manos del guerrero, Señor, que no permitas que esa flecha no dé en el blanco, Señor. Pero sabemos que como padres tenemos un grande trabajo, Señor, de dar un ejemplo, Señor, de que solo podemos mirarte a ti, a nadie más, de que somos imperfectos, sí, pero que te buscamos a ti, Señor, que caemos y cometemos errores, sí, pero que buscamos tu perdón y buscamos tu dirección. Porque sabemos que hay una generación, Señor, que viene, que ya está en este lugar, Señor. Y creemos, Señor, que ellos también son la iglesia. Porque dice tu palabra que el reino les pertenece a los niños, Señor. Hoy queremos bendecir tu nombre, Señor. Y gracias porque has hablado a tu pueblo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque estás en este lugar. Porque tú haces todo nuevo, Señor. Gracias, Espíritu Dios, porque tú derramas bendición, pero también confrontas, Señor, el pecado, Señor, porque nos amas, porque qué padre que ama a su hijo le dará una piedra, una víbora de comer. Si nosotros sabiendo ser padres, damos lo mejor a nuestros hijos, con ti más nuestro Padre Celestial, que da su palabra a tiempo, que penetra el corazón, que nos ayuda, que nos levanta, que da ánimo, que da fuerzas al cansado, que restaura corazones rotos, que aún al que está perdido en el mundo le da una oportunidad de venir a Cristo. Si hoy tú estás en este lugar y no conoces de Cristo, Cristo vino a sanarte, a salvarte, pero el pecado nos separa de Dios. Hoy tú puedes decirle, Señor, ahí donde estás en tu lugar, dile, Señor Jesús, yo creo que el pecado me separa de ti. Y creo que tú viniste a esa cruz a morir por mí, por amor a tu nombre y por amor a mí. Hoy en este día te pido perdón y me arrepiento de toda mi maldad, de todo mi pecado, pero hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy te doy mi vida, te entrego todo mi ser. Y hazme una persona nueva. En el nombre de Jesús. Dígale con sus labios, gracias, Señor. Toda la iglesia junta, diga conmigo, gracias, Señor. Porque eres bueno. Y para siempre tu misericordia. Tú salvas al perdido.